En filosofía realmente tenemos un problema que no existe en otros ámbitos del saber. Este problema se basa en que los conceptos que utiliza la filosofía son fundamentalmente abiertos. Pero, ¿qué quiere decir esto? Los conceptos filosóficos tienen la característica de no estar del todo definidos, aunque sí que es cierto que encontramos ciertos consensos en algunos conceptos. Veamos esto con algún ejemplo. El concepto de idea de Platón no es igual al concepto de idea de Descartes. Es por ello que cuando utilizamos conceptos filosóficos solemos hacer referencia al significado que estamos utilizando. Es decir, siempre tratamos de matizar si estamos utilizando la concepción cartesiana de idea o la platónica. No obstante, sí que es cierto que encontramos ciertos conceptos filosóficos que sí que tienen cierto acuerdo respecto a su significado. En este vídeo vamos a hablar de un concepto que es cierto que sí tiene cierto consenso respecto a alguna de sus acepciones. Ha llegado el momento de presentar el concepto de ethos. En este vídeo vamos a tratar de responder dos preguntas fundamentales respecto al concepto de ethos. La primera cuestión que vamos a tratar de contestar es cuál es el significado del concepto de ethos y cómo este se caracteriza. Mientras que en segundo lugar lo que trataremos de ver es cuál es la relación del concepto de ethos con la disciplina que emana de él, la ética. Pero antes de todo, ¿tienes ya tu café? Empecemos. Tratemos primero de ver cuál es una definición general del concepto de ethos. En filosofía el concepto de ethos suele hacer referencia a una conducta, a un hábito o a un modo de ser o vivir. Pero no es el único significado que encontramos dentro de la filosofía. El concepto de ethos también se utiliza en otras áreas y por lo tanto afecta a otras disciplinas filosóficas. Por ejemplo, Aristóteles en su obra La retórica utilizó el concepto de ethos como una de las tres formas de persuasión. Así encontramos el ethos junto con el pathos o el logos. Y por otro lado, el concepto de ethos en historia del arte y por tanto en estética hace referencia a un estado de tranquilidad emocional que se contrapone con el concepto de pathos. Lo interesante de aquí es que el concepto de ethos ha sido tomado directamente del griego antiguo. El problema es que en griego clásico hay dos conceptos que suenan exactamente igual al concepto de ethos. Estos son el concepto de ethos con épsilon o el concepto de ethos con eta. La relación entre sí de estos conceptos no está del todo clara y por tanto no podemos saber cuál de los dos es el concepto originario. Para poder entender la relación de estos conceptos o para poder entender realmente las raíces etimológicas del concepto de ethos, hemos de ver los conceptos por separado un momento. Semánticamente, el concepto de ethos con épsilon es bastante más simple que el otro, haciendo referencia a aquellas regularidades que se dan en nuestro día a día. Por ejemplo, lavarse los dientes, despertarse a X hora o salir a pasar a los perros 2 veces al día. Por otro lado, el concepto de ethos con eta tiene una complejidad mayor. Esto se debe a que el concepto de ethos con eta ha evolucionado bastante más que el concepto de ethos con épsilon. Este concepto inicialmente hacía referencia al lugar en el que se guardaba el ganado. Es de aquí de donde hemos adquirido la palabra etología, significando el estudio acerca del comportamiento de los animales. Tras esto, este concepto evolucionó a hacer referencia al lugar en el que el hombre habita. Y es en este punto en el que el concepto ya nos empieza a interesar, porque de aquí el concepto de ethos pasaría a hacer referencia a la forma de vivir que tiene el hombre en un lugar concreto. Así que en conclusión, respecto a la etimología, podemos decir que aunque hay cierta confusión con el origen del concepto de ethos, sí es cierto que los significados nos permiten ver más o menos la naturaleza del concepto. En definitiva, los dos conceptos van a tener bastante importancia a la hora de hablar del ethos actual. Es por esto que podemos definir el ethos como la forma de ser del hombre en un lugar concreto. Así, el ethos está formado por los hábitos que vamos adquiriendo y que condicionan nuestra forma de actuar, de relacionarnos o en cierta medida de vivir. Realmente aquí hay una parte muy interesante que hay que comentar, que es que cuando nos referimos a los hábitos no simplemente nos referimos a las regularidades o a las acciones que repetimos cada día. Realmente pueden ser cosas totalmente cotidianas, como hemos dicho antes, pero también puede hacer referencia a la forma que tenemos de enfrentarnos a nuestros problemas existenciales. Al final, el ethos viene dado por cosas tanto cotidianas como existenciales, habiendo un sinfín de hábitos que condicionan nuestra forma particular de ser. Pero hemos de marcar algo. Parece dar la sensación de que el ethos sea particular, es decir, que cada individuo tenga un ethos, pero también podemos hablar del ethos de una forma colectiva. Encontramos formas de ser de individuos, pero también encontramos formas de ser de grupos sociales, de grupos religiosos, de etnias o incluso de círculos de influencias. En resumen, y para dar una definición un pelín más amplia, el ethos es la forma de ser que tiene un individuo o un colectivo de individuos y que está condicionado o formado por aquellos hábitos cotidianos, por la forma de relacionarse entre individuos o incluso por las formas de enfrentarse a situaciones personales. Muy bien, dicho esto, ya hemos comprendido realmente qué es el ethos, pero ahora lo que hemos de tratar de ver es cómo se relaciona el ethos con la disciplina que emana de él.
la ética. Encontramos claramente ya una relación etimológica entre ethos y ética. De ethos deriva la palabra ética. Normalmente definimos la ética como la argumentación racional acerca de la moral. Y aquí viene un punto bastante importante del vídeo. Antes de hablar de la relación entre ethos y ética, hemos de matizar la distinción entre ética y moral. Así que lo que diríamos radicalmente es que no, la ética y la moral no son lo mismo. Esto tal vez suene bastante obvio para muchos, pero si lo pensamos cotidianamente, utilizamos el concepto de ética y moral de forma indistinta, como si fueran sinónimos. Vamos a poner un ejemplo. Cuando un hombre actúa de forma inmoral, muchas veces decimos también que actúa con poca ética. Esto nos puede llevar a confusión, pero hemos de matizar algunas cosas para poder comprender la distinción entre las dos. La moral hace referencia al conjunto de normas, o bien colectivas o bien individuales, que determinan si una acción es buena o no. Por otro lado, la ética es la argumentación racional acerca de la moral, y por ello podemos concluir que no son dos cosas intercambiables. En definitiva, la ética es una reflexión en segundo orden acerca de la moral. Mientras que la moral se plantea qué es lo que debemos hacer, la ética se plantea qué es el deber o qué fundamenta este deber. Así encontramos diversas funciones de la ética que nos permiten comprender cuál es su papel respecto a la moral. Una de las funciones fundamentales de la ética es definir la moral, fundamentar esta moral y tejer puentes entre planteamientos teóricos y la vida práctica. Espero que con esto hayamos comprendido que realmente la moral y la ética no son lo mismo. Pero esto no significa que no estén tremendamente relacionadas y que realmente separar una de la otra no tendría demasiado sentido. Pero ahora pasemos a ver cómo entra el ethos en este juego. En cuanto a la moral, ethos y moral están también tremendamente relacionados. El ethos es regido por normas morales. La forma de vivir de un grupo social viene muchas veces condicionado por unas normas morales que emanan de él. Es decir, la moral condiciona al ethos, pero nace de una forma de vivir específica. La ética, por su lado, está sobre estas. Es en este punto en el que comprendemos que la ética lo que hace al final es valorar las formas de vivir concretas, pudiendo criticar así la forma en la que un individuo vive en un mundo concreto. Pero al igual que ocurre con la moral, la ética también se nutre del ethos, pues la base de la ética, la pregunta fundamental de la ética, siempre surge al plantearse el problema del actuar del individuo. Primero, ha de haber una costumbre para que así se pueda dar una ética. En la historia de la filosofía hemos visto a numerosos autores haciendo esto, como Aristóteles, Kant o el propio Hegel. Todos ellos generaron una propuesta ética en concreto, y esta propuesta ética siempre nacía de un modo de actuar en específico. Veamos un ejemplo que tengo aquí detrás. Encontramos en el caso de Kant esta obra, no sé si se ve, que es la fundamentación de la metafísica de las costumbres. En esta realmente se habla del problema del ethos en concreto. Tras ello, este autor acabaría publicando su famosa propuesta ética en su crítica de la razón práctica. Pero de esta forma lo que estamos viendo es que en el caso, por ejemplo, de Kant, hay una obra destinada específicamente a hablar del problema del ethos y otra que nacería después que trata el problema de la ética. Pero no podemos realmente separar estas dos obras entre sí. Son obras que se complementan perfectamente y que es realmente interesante leerlas en su conjunto. En definitiva, lo más importante a resaltar en este vídeo es que hemos podido definir el concepto de ethos como la forma de vivir del hombre en el mundo. Así hemos podido también ver que hay una fuerte relación entre el concepto de ethos, la moral y la ética. Con esto hemos tenido la suerte de poder definir qué es, en aspectos generales, la ética, siendo esta la disciplina que nace a partir del concepto de ethos. Pero ahora me pregunto, ¿cómo se desarrolla el ethos en otras disciplinas filosóficas como bien es la estética o la retórica? ¿Cuáles son los problemas más importantes que se han planteado respecto a ética y a ethos? Y por último, ¿cómo se ha desarrollado la historia de la ética hasta el día de hoy? Para ver la respuesta a estas preguntas, nos vemos en próximos cafés. ¡Chao! Antes de empezar con el vídeo, hablemos de la estructura del mismo porque es bastante importante. No, mentira, no hagas esto. Tratemos primero de mostrar... A ver, ya.